Hola, muy buenas noches. Realmente es una gran bendición poder participar esta noche en esta vigilia de oración preparada por nuestra iglesia. Así que agradezco por darme esta oportunidad de poder participar. Hoy, en este momento, quiero contarles un testimonio que ha cambiado mi vida y, lo más importante, me ha permitido conocer más del Señor. Mi nombre es Olga. Soy de Venezuela, pero bueno, ya tengo algunos años viviendo aquí en Barcelona. Pues para nadie es un secreto que Venezuela es un país que estaba pasando por una crisis bastante difícil, así que hace unos años atrás, pues Dios puso en mi corazón que debía volver a salir, porque ya había vivido fuera de Venezuela muchos años antes. Y recuerdo que cuando llegué aquí, mi mayor anhelo era poder traer a mi familia, porque las cosas que se viven allá son realmente duras. Así que tuve la oportunidad de ir trayendo a mi hermano me ayudó a traer a mi madre, y luego tuve la oportunidad de traer a mi hermana con su esposo y su hijo. Nosotros los seres humanos siempre tenemos planes, y es lo sano y es lo correcto, porque debemos tener planes que siempre vayan dirigidos hacia bien, pero sin duda para los que conocemos del Señor, pues debemos aceptar que los planes de Dios siempre son mejores. Yo tengo 12 años que entregué mi vida al Señor por medio del bautismo, y sin duda pues he querido cada día reflejar la vida de un cristiano. Pero a veces llegan pruebas y llegan situaciones en las que realmente te ponen a prueba lo que es ser un verdadero creyente. Cuando comenzó el tema de la pandemia, por supuesto sabemos que España ha sido uno de los países más atacados. Como les dije, yo vivo en Barcelona y Madrid han sido las ciudades con una cantidad de contagiados más grande. Así que, como dice la palabra del Señor, ¿no? Al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Las entidades gubernamentales nos pidieron que tomáramos ciertas medidas, ¿no? Del confinamiento, de la forma en que debíamos salir. Así que aquí en casa yo vivía con mi madre y con mis hermanos, y empezamos a tomar las medidas que estaban a nuestro alcance. Pero un día, sin darnos cuenta, la enfermedad pues entró a este hogar y todos fuimos contagiados. Es un momento donde pareciera que el mundo se detuviera al saber que algo tan mortífero, por así decirlo, había entrado a nuestro hogar. Todos nos contagiamos, unos más graves que otros. Y entre eso, pues, mi madre fue contagiada también. Yo recuerdo que cuando nos llamaron del hospital para decirnos que estábamos contagiados, que el virus estaba aquí, que todos estábamos positivos, lo primero que hicimos fue arrodillarnos como familia. Recuerdo que oramos allí en el salón de nuestro hogar y pusimos esa situación en las manos del Señor. Empezamos a intentar con los remedios naturales sobrellevarlo, pero no fue posible. Y después de unos días tuvimos que llamar a la ambulancia para que se llevara a mi mamá, porque mi mamá empezó a dificultarse muchísimo con el tema de la respiración. Mi fiebre era muy alta y nunca bajaba. Siempre recuerdo la noche que se llevaron a mi madre, porque nosotros nos volvimos a arrodillar, mis hermanos y yo, y nuestra única palabra es: tú tienes el control, Señor, que sea tu voluntad. Yo recuerdo que me acosté en la cama, era de madrugada cuando sucedió eso, y lloré y le decía: Señor, no permitas, no te la lleves, no permitas que a mi madre le pase algo que no sea simplemente pasajero, ¿no? Al día siguiente tuve yo que ir al hospital y también fui intervenida. También tuve que quedarme allí en el hospital porque tenía neumonía y tuve que estar interna. Y realmente era muy difícil saber que mi madre estaba quizás a unos pisos más arriba que yo, muriendo lentamente, porque
nos llamaron del hospital y nos dijeron que ella estaba muy grave, que tenían que entubarla y que realmente era muy difícil todo lo que su cuerpo estaba reaccionando ante el virus. En ese momento yo recuerdo que la angustia se hizo mucho mayor, mucho más grande. Yo nunca había estado en un hospital interna, pero mi angustia más grande era lo que le podría pasar a mi mamá. Y ahora voy a lo que realmente es importante en este testimonio. Yo recuerdo que en una oración llegó a mi mente este versículo, Romanos 8:28, y quiero que me acompañen si tienen una Biblia en sus manos. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Todas cuáles? Todas las buenas. Cuando este versículo vino a mi mente, yo entendí que como hijos de Dios debemos aprender a aceptar todas las cosas, porque todas vienen de Dios. Así que yo pensé, llevo tantos años estudiando la palabra del Señor, y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cerrarla y llenarme de las emociones y sentimientos, o realmente creer en la palabra del Señor? Así que desde ese momento entendí que cada promesa aquí se iba a hacer realidad en mi vida en esta prueba tan grande. Así que comencé a leer la palabra con mucho más fervor. Y recuerdo que vino también a mi mente otro versículo que decía, en Filipenses 1:21, cuando Pablo le dice a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros como cristianos creemos que morir es una ganancia, ¿por qué nos debemos desesperar tanto al pensar de que la muerte nos puede tocar a nosotros o a nuestros seres queridos? Sin duda alguna, no fuimos creados para la muerte, pero sabemos que en los méritos de Jesús podemos hoy pensar y confiar en que pronto Jesús vendrá y nos devolverá aquel anhelado momento de vivir por la eternidad sin pensar en la muerte. Así que este versículo tenía sentido. Recuerdo que una mañana le pregunté a mi hermana cómo se sentía y ella me hizo ir a este versículo. Segunda de Timoteo 4:7, que dice, y lo voy a parafrasear, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Así que yo en ese momento pensé, Señor, ¿y si mi madre ya terminó la buena batalla? Mi madre tenía hace 18 años la gran oportunidad de servir al Señor, de haber entregado su vida. Así que cada versículo, cada vez que yo abría la palabra, o simplemente cada vez que en oración yo hablaba con el Señor, con lágrimas, el Señor me hacía recordar cada promesa, cada palabra que era importante para mí en ese momento que yo había leído en alguna oportunidad. Así que eso es lo más importante para mí en este testimonio. Cuando nosotros estamos en medio de una prueba, estamos hablando frente a la muerte de la que fuera para mí la persona más importante del mundo. Porque si bien el dolor más grande que puede sentir una persona es, si es padre o madre, que se mueran sus hijos, pero en mi caso, al no tener hijos, pues la persona más importante era mi madre. Así que les digo de corazón, el dolor humano era muy fuerte, pero la esperanza y la paz que yo sentía era mucho mayor. Así que Dios puso un día en mi corazón esos versículos tan maravillosos que hablan de esa paz que el mundo no comprende. Esa paz que Jesús nos da y que incluso para otros les puede parecer una locura, que en medio de una situación tan dolorosa yo pueda tener la paz y la tranquilidad de que el Señor tenía el control de la vida de mi mamá y que si la iba a llevar al descanso, pues iba a ser su voluntad. Y fue un mes exactamente que mi madre pasó en el hospital, donde los médicos nos llamaban cada día. Les aseguro, amigo, hermano que me están escuchando, esas horas eran realmente angustiosas,
Porque nosotros esperábamos la llamada de mejoró, no mejoró, y las llamadas siempre eran ella está mal. Así que en una oportunidad nos dieron para ir a despedirnos, recibir una llamada y decir, su madre quizás muera en 24 horas, pueden venir a despedirse de ella. Yo recuerdo que cuando yo fui, me dieron la oportunidad de entrar. Yo tomé la mano de mi madre estaba completamente inconsciente. Yo no le pedí al Señor en ese momento que le diera la sanación. No porque no pensara que Él no iba a poder, porque yo sirvo a un Dios de lo imposible, sino porque yo sabía que lo que fuera a suceder iba a ser lo mejor, porque era la voluntad del Señor. Así que yo recuerdo que hice una oración y dije, Señor, el milagro más grande que tú has hecho en esta humanidad ya sucedió en la cruz. Y el milagro más grande que tú hayas podido hacer en la vida de mi madre fue hace 18 años, cuando tocaste su corazón y le permitiste entrar en los redimidos. Así que yo te vengo a decir, Señor, que yo acepto tu voluntad. Esto con lágrimas. Hoy puedo hablar, hoy apenas, quizás cuánto, 10, 11 días que han pasado, lo puedo decir sin lágrimas, no porque no sienta el dolor. Incluso hice una oración para poder contar este testimonio, para que no sean mis palabras, ni mis emociones, ni mis sentimientos, ni las lágrimas que todavía derramo, sino que sea la palabra del Señor que nos haga entender que es en estos momentos donde tenemos que aferrarnos a cada promesa, aceptar la voluntad de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas. Porque cuando conocemos la palabra del Señor, pues esas promesas llegan a nuestra vida. Y me gustaría terminar este testimonio con unos versículos que marcarán mi vida para siempre. El versículo preferido de mi madre era Salmos 34, 7 y 8. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El día que el doctor me llamó y nos dijo que mi madre había fallecido, yo me aferré mucho más a esta promesa. Mi versículo preferido dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Y es verdad, todo lo demás viene añadido. Mi madre hoy descansa en la promesa del advenimiento de Jesús. Hoy mi madre descansa sabiendo, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y corruptibles, y nosotros seremos transformados. Y el 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi madre nos dejó el gran legado de que el mejor lugar del mundo es a los pies del Señor. Y eso es lo que yo quiero seguir transmitiendo a todas las personas que puedan estar a mi alrededor. Hay una gran promesa, no solo para los que hoy descansan en el Señor, sino también para los que aún vivimos. Cristo vendrá, Cristo vendrá. Y tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo como tu Salvador personal. No tienes que intentar transformarte para ir a Jesús. Tienes que ir como eres y Él te va a transformar. Esa transformación yo la vi en mi madre. Esa transformación la sigo viendo cada día en mí. Y que este testimonio te lleve simplemente a pensar que cada día lo más importante es estudiar la palabra del Señor. Que esas promesas nos servirán en esta vida y que podemos descansar como mi madre descansa en la muerte del Señor, de nuestros seres amados, de que algún día resucitarán como Jesús resucitó al tercer día. Así que muchas gracias por esta gran oportunidad. Les mando muchas bendiciones y estaré orando también por esta gran noche de vigilia. Que el Señor les bendiga.